Buenas noches, bienvenidos a este webinar de nuevas herramientas para el manejo de la epilepsia refractaria con CBD cannabidiol. Hoy tenemos la fortuna de tener a dos neuropediatras, los cuales nos hablarán sobre los farmacocinética, farmacodinámica y el uso del cannabis en epilepsia. Primero tendremos al doctor Álvaro Izquierdo, él es neuropediatra, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de neuropediatría en pregrado y posgrado de neurología infantil y pediatría de la Universidad Nacional, de la Universidad del Bosque y de la FUCS. Y la doctora Angélica Euskategui, que es neuropediatra, epileptóloga, coordinadora del posgrado de neurología pediátrica de la Universidad Nacional y profesora asistente de neuropediatría en pre y en posgrado de la Universidad Nacional. Inicialmente va a tomar la palabra el doctor Álvaro Izquierdo, luego la doctora Angélica, y ustedes van a empezar a tener sus preguntas y al final haremos un foro de preguntas sobre los temas que los doctores van a tratar. Adelante, doctor Álvaro Izquierdo, en el cual nos hablará de la farmacocinética y farmacodinámica del cannabidiol. Gracias, doctora Eugenia. Perdón, aquí algo pasó. Ya en un segundo estoy de nuevo. Ok, listo. Bueno, la primera parte va a ser dos casos clínicos y seguidamente vamos a hablar de la farmacocinética y la farmacodinámica del cannabidiol. El conflicto de interés es que estamos recibiendo honorarios por concepto de esta presentación, sin embargo, el contenido es producto de la investigación del autor. El primer caso es una niña que a la fecha tiene 10 años, que consultó por primera vez en el 2011 cuando tenía 8 meses y medio. La historia de la niña es que su primera crisis fue a los 4 meses de edad, fue una crisis generalizada, en ese momento asociada a fiebre y concomitante al día en que se le había colocado la segunda dosis de DPT polio. Posteriormente la niña comenzó a hacer crisis focales febriles y afebriles, primero del hemicuerpo izquierdo. Usualmente las crisis duraban más de 15 minutos y se le inició ácido valproico. En su momento se le practicó una resonancia cerebral que era normal. Al momento de la consulta a los 8 meses y medio ya tenía giros completos, tenía un deficiente sedente, o sea, no era muy estable, agarres simétricos, cruzaba bien la línea media, todavía no hacía palmitas y estaba empezando a hacer cadenas de sílabas. La niña era fruto de un segundo embarazo en madre de 36 años con curso de duración normal, parto por cesárea iterativa, con adecuado peso y talla. A los 2 meses había tenido una bronquiolitis y desde entonces estaba con inhaladores y además tenía reflujo. Su desarrollo psicomotor hasta ese momento había tenido sostén cefálico a los 5 meses, estaba empezando los giros entre los 7 y los 8 meses y estaba con un sedente con apoyo a los 7 meses. El papá tenía el antecedente de crisis febriles. En ese momento tenía un perímetro cefálico de 46, un poquito grande, pero dentro de lo normal para su edad, y un peso de 6.8 kilogramos, estaba un poquito bajito. Definitivamente su sedente todavía no era muy estable, no se sostenía en postura cuadrúpeda, tenía un hipotono leve, y cuando uno la traccionaba de miembros superiores para pasar de decúbito a sedente, no lo hacía adecuadamente. De resto, el examen era normal. En ese momento se hizo un diagnóstico de una epilepsia focal facilitada por fiebre, un retardo leve del desarrollo del lenguaje motor y que tenía una resonancia cerebral.
El día que se le pidieron unos niveles, ese día hizo un estatus convulsivo y los niveles salieron en 119. En el mes de enero, al momento del control, había hecho 4 crisis, el primero, el 2, el 9 y el 16, y estábamos como en el día 18 o 19, pero esta vez las crisis ya eran focales del lado derecho y generalizaban. Ella consulta urgencias y le agregaron oxcarbazepina 2 centímetros cada 8 horas. En enero 20 tuvo 3 crisis focales, está hospitalizada nuevamente, le hacen una videotelemetría que mostraba unas puntas temporales derechas y adicionan topiramato. Le pidieron una espectroscopía, la cual mostraba un lactato normal y mostraba una creatina baja en el hipocampo izquierdo, pero no le dimos valor significativo porque si fuera deficiencia de creatina debería ser en todo el cerebro. Ante la altísima frecuencia de crisis, que las crisis eran focales, facilitadas por fiebre, alternantes, pues dijimos tenemos que descartar una patología, de una canalopatía de sodio. Ya tenía en ese momento un estudio metabólico normal para aminoácidos, ácidos orgánicos y ácidos grasos. Tenía lactato piruvato normal, se anexa fenobarbital y piridoxina y se retira la oxcarbazepina. En abril, cuando tenía 11 meses y medio, estaba presentando 2 crisis en una semana. Las crisis eran prolongadas, llegaban hasta 2 horas. Estaba con una buena dosis ya de topiramato y de fenobarbital y con la piridoxina y se empieza levetiracetam. Acuérdense que en enero fue cuando dijimos que había que hacer el estudio para canalopatía. El resultado llegó en julio y mostró que tenía una variante heterocigota para el canal de sodio 1A, por lo cual se ajusta el topiramato, el fenobarbital y el levetiracetam. En ese momento, a los 18 meses, la niña estaba empezando a dar pasitos con apoyo, algunos saltos de equilibrio y se comienza también una dieta modificada de Atkins. La mamá es supremamente juiciosa y en general se hacían cetonemias de 2.3 a 2.7 usualmente. A los 20 meses la niña tenía 17 crisis en total, de las cuales facilitadas por fiebre eran 10, estaba diciendo 9 disílabos, que para 20 meses no estaba tan mal, además de onomatopeyas. Se decidió enseñarle el uso de diazepam intrarrectal con una sonda para el caso de crisis repetidas o recurrentes. Ya teníamos claro que se trataba de un síndrome de Dravet. En el colegio se empezó a hacer adaptación curricular y en los últimos 3 años casi todas las crisis han sido afebriles. Más o menos es de 1 por semana, a veces pasaban periodos hasta de 2 meses sin crisis. Estaba en un tratamiento con 4 medicamentos, levetiracetam, fenobarbital, topiramate y clobazam, y una cetonemia promedio de 2.3. En diciembre del 19 se decidió iniciar Epidiolex. Tuvo 2 crisis en enero y 2 crisis en el mes de marzo que ya mostraban una reducción importante para la frecuencia de las crisis que venía presentando. En abril teníamos una dieta en 2.7, decidimos hacerlo un poco más juiciosa con un producto farmacéutico. En su último control, en mayo del 20, la niña tiene 10 años, pesa 27 kilos, estaba tomando el cannabidiol 1.5 cc cada 12 horas, la deficiencia cognitiva es clara, ya está confirmada, es leve, y las últimas crisis, me refiero a las que tuvo en enero y en marzo, habían sido muy cortas. El segundo caso es un varón de 17 años hoy, que consultó por primera vez en el 2007 cuando tenía 4 años. Perdón. La primera crisis se remonta cuando tenía 4 meses de edad, donde describen que le daban brincos y se desgonzaba. En su momento se hizo un diagnóstico de síndrome de West, se le inició vigabatrin en adecuada dosis y 2 meses después, por la persistencia de las crisis, se le puso topiramato. Los electros no eran típicos de disarritmia, era realmente una variante de disarritmia con asincronía y asimetría. Era fruto de un embarazo, un primer embarazo de curso y duración normal, un trabajo de parto 5 horas, hubo meconio, se tuvo que instrumentar con adecuado peso y talla. El niño ya cuando me llegó tenía estudios de ácido láctico ligeramente elevado, amonio normal, resonancia mostraba en el 2003 unas lesiones lacunares, subcorticales, parietales, bilaterales. Yo creo que por esa razón, por las alteraciones de la sustancia blanca, tenía yo un estudio de aril sulfatasa que era normal y un estudio metabólico normal. Tenía un reporte de una resonancia en el 2006 que decía que era normal. Tenía varios electros que eran anormales, frontales, alternantes o frontotemporales izquierdos. En el 2007 estaba recibiendo
ácido valproico presentaba más o menos 4 crisis por mes, había suspendido el topiramato y la oscarbazepina lo había empeorado. Las crisis eran francamente focales, con desviación de la mirada arriba y a la izquierda, de la comisura labial a la izquierda y la crisis generalizada. Venía con un importante retardo en el desarrollo. Hizo los giros a los 18 meses, sedente con apoyo a los 2 años, gateó a los 2 y medio, no tenía disílabos a los 4 años, había comenzado a caminar a los 3 años y corría a los 4 años, y a los 4 años tampoco tenía control de esfínteres. Como antecedente únicamente una cirugía para estrabismo, no habían antecedentes familiares, el único antecedente es que el papá tuvo que tener un trasplante hepático. Un peso a los 4 años de 18 kilos con un perímetro de 52 que es normal, había una marcha con aumento del polígono, un leve temblor, importantes dificultades motoras finas y el niño no lograba una elevación del ojo izquierdo, además de que era muy importante ya y claro que tenía un déficit cognitivo. En ese momento, como teníamos ya sospecha de que esto era un síndrome de Leno, se agregó la motrigina, se continuó valproico y clobazam. A la edad de 4 años y 10 meses, ya había estado 5 meses sin crisis, no había regresión y había dicho por primera vez el primer disílabo. Como a los 2-3 meses como a los 4 o 5 meses de haber iniciado la lamotrigina, comienza a presentar mioclonías, ya estaba diciendo 5 palabras y tenía algunas crisis focales. Sin embargo, a los 5 años y medio retrocede y empieza a hacer mioclonías y atonías. En ese momento estaba con valproico, lamotrigina y clobazam, se inicia levetiracetam y el paciente comienza a tener drops attacks. Drops attacks no eran solamente de atonías, sino también de crisis tónicas de caída hacia atrás. A los 6 años persiste este tipo de crisis, se agrega topiramato, se retira el levetiracetam, nuevamente una resonancia mostraba los mismos cambios que se habían descrito inicialmente y una leve ventriculomegalia. Se le propone dieta cetogénica, pero no se realiza adecuadamente. Esta es una familia muy disfuncional, los papás son separados y la información que cuenta uno es completamente diferente de la otra. A los 6 años y medio tiene un electro muy claro de una punta muy lenta, punta onda lenta, muy lenta generalizada. Se propuso en ese momento colocar ACTH, la cual no aceptaron por los efectos secundarios. En el 2009 las atonías eran diarias. En el 2010 se decide suspender gradualmente el topiramato y se propone una cirugía paliativa, los cuales los papás inicialmente no aceptan. Se corrobora con video que tiene mioclonías y atonías y una actividad eléctrica irritativa prolongada. Le hicimos un estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar una deficiencia de GLUT1. Era evidente que tenía una deficiencia cognitiva severa. 2 años después de que se propuso la primera cirugía, por fin aceptan que se presente en una junta, se decide que lo mejor era colocar un estimulador de nervio vago porque era menos invasivo, y antes de que se hiciera esto, que fue en el 2003, fíjense que pasó casi un año para la colocación de esto, ellos tomaron 2 conceptos adicionales por fuera del grupo que lo estábamos manejando. Con el estimulador de nervio vago disminuyeron las crisis atónicas, pero empezaron a tener crisis tónicas en extensión. En el 2014 persistía con mioclonías, psicotartonías, estaba con polifarmacia. Ahí están los parámetros del estimulador, 30 segundos apagado, 30 minutos activo, 5 minutos apagado. 1.25 de corriente de salida con una frecuencia de 30. Se recomienda que se haga la dieta cetogénica, ya no de modificada de Ansky, sino con producto. Esto es en el 2014. En el 2015 todavía no había iniciado la dieta porque fue negada por la EPS. Ese año, en vista de la pobre respuesta, se decide realizar callosotomía. Se inicia cannabis en gotas de aceite, 3 gotas. El niño se mostraba muy decaído, las crisis se niegan igual, persistían las atonías, el lenguaje estaba estancado y el niño caminaba doblado hacia adelante. En junio se confirma que tiene atonías de ausencias atípicas, el estimulador ya estaba en 2 miliamperios con un tiempo off de 1.8 minutos, o sea, estaba con altos parámetros en general, y en ese momento estaba con 5 gotas de cannabis. En el 2017 decía hacer una prueba con clonazepam intramuscular quincenal, tampoco le funcionó. En el 2017, nueva telemetría, persisten episodios de electrodecremento, mioclonías, crisis tónicas.
Se propone en el 2017 iniciar rufinamida, conseguimos algunas muestras, estuvo algunos días bien, como un mes, no hubo mejoría con la dieta, la suspenden, en el 18 se le acaba la batería del estimulador y aumenta la frecuencia de las crisis, y por fin se decide ya en forma formal iniciar en mayo del 19 rufinamida, y hay una disminución de crisis en duración y número. Actualmente está tomando 300, 200, 300 con un peso de 44 kilogramos. Usualmente está teniendo 2-3 semanas bien y luego retrocede otras 2-3 semanas y así como una forma oscilatoria. Bueno, ya hablando específicamente del producto, un solo renglón para hablar de historia, y es que se utilizaba en la China desde el 2900 a.C. para reumatismo y malaria. También está escrito en el Antiguo Egipto, y la reina Victoria I lo utilizaba para los cólicos menstruales. La cannabis ya está autorizada para diferentes tipos de tratamiento, por ejemplo, dolor neuropático, espasticidad, disfunción vesical en esclerosis múltiple, temblor, cefaleas, trastornos del sueño y otros. No en todos los estados de Estados Unidos, no en todos los países está aceptado. Por ejemplo, en Inglaterra y en Canadá son un poco más abiertos. La ley, desde 1996, lo autoriza únicamente para uso medicinal. Y hasta el 2019 no había ninguna preparación artesanal aprobada para la FDA. Yo estuve revisando y la FDA acaba de sancionar a 2 laboratorios, uno en el estado de Washington, por preparación artesanal sin cumplir con los requisitos. O sea, hoy en el 2020 todavía no está aprobada ninguna forma artesanal, en Colombia tampoco. Y lo que plantean es que las preparaciones artesanales requieren control de calidad y generalmente o no las hay o son inconsistentes. Entonces, cualquier resina que se extraiga de la planta de la marihuana se considera que se encuentra dentro del registro 1, ahorita voy a hablar qué es eso, en los Estados Unidos. Y cuando las flores, que son tal vez las más enriquecidas con cannabidiol, tienen más del 12% de cannabidiol, usualmente tienen también más del 0.3% de tetrahidrocannabidiol, que es cuando se considera que comienza a ser tóxico. Hay una regulación en Estados Unidos donde los medicamentos entran a registro del 1 al 5. Todo lo que es del 3 a 5 es aceptado para uso, todo lo que está en el 1 no es aceptado para uso médico, y ahí está la marihuana y todos sus componentes. Está, por ejemplo, la heroína, el LSD, el peyote, la mescalina. El registro 2 es aquellas que sí pueden ser utilizadas, pero que tienen riesgo potencial de adicción, por ejemplo, los opioides, los estimulantes, ahí hay que agregarle las anfetaminas o la morfina, y no pueden ser formulados ni la cannabis ni los cannabinoides, excepto para que sean con investigación. Hay una planta o un grupo que tienen que conseguirlo en el estado de Minnesota para que se los autoricen. Por lo tanto, está regulado por un Instituto Nacional para el Abuso de Drogas. La planta contiene 130 cannabinoides, de los cuales la mayor cantidad está el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. Tenemos 2 tipos de receptores, CB1 y CB2. El CB1 se activa con el tetrahidrocannabidiol y es el que da las propiedades psicoactivas. Sin embargo, el cannabidiol no activa estos receptores. El tetrahidrocannabidiol sí, en las dosis normales de tratamiento, y por lo tanto no tiene propiedades psicoactivas. Aún dando dosis 10 veces de las recomendadas para seres humanos, no tiene propiedades psicoactivas. La marihuana, que llaman medicinal, tiene alto contenido de cannabidiol y debajo de tetrahidrocannabidiol. Eso es como se vende. Sin embargo, nadie sabe cuál es la variedad de la cannabis, la mayoría de las veces, cómo se prepara, qué tipo de cannabinoides tiene, y ninguno tiene una forma de dosificación. Lo que han encontrado en los Estados Unidos es que en los preparados que venden en la calle, usualmente lo que tienen es bajo cannabidiol y altos niveles de tetrahidrocannabidiol. Un comité de expertos en Ginebra en el 2019 recomendó de la OMS retirar todos los extractos, resinas y tinturas de cannabis, incluyendo uno que está aceptado en Europa, que es el dronabidiol, que es el tetrahidrocannabidiol sintético, también el tetrahidrocannabidiol. Y recomienda que se retire cuando el cannabidiol esté acompañado del 0.2%
de concentración del tetrahidrocannabidiol, del delta 9 tetrahidrocannabidiol, que es la sustancia que es, digamos, psicoactiva. Para uso medicinal en Sudamérica, para tener una referencia, está aprobado en México desde el 17, Uruguay desde el 13, Chile desde el 15, Brasil desde el 14, Argentina desde el 17 y Colombia desde el 16. Más de 40 países tienen regulación autorizando en este momento el cannabidiol. Está aprobado para uso médico desde junio del 18 en los Estados Unidos para algunas indicaciones muy específicas y en el Reino Unido desde el 2018. Colombia tiene el marco regulatorio desde el 2016. Hoy está aprobado en 29 estados, pero no en todos los estados. Y ustedes ven las concentraciones que manifiestan ahí que debe tener. Uno podría entender que existen dos formas farmacéuticas. Una, la sintética, que es el caso, por ejemplo, del Sativex, que es aprobado para espasticidad, o el Epidolex, que es el cannabidiol puro, que es sintético. Y la otra forma son los derivados de los fitocannabinoides, los cuales vienen de los extractos de la cannabis, de la cual el cannabidiol es el mejor ejemplo. Y explicaría el modelo de cómo la sinergia de la botánica con la medicina. El Nebiot viene en un frasco de 60 mililitros en una concentración de 100 miligramos por mililitro. Ahorita les voy a explicar un poco más. Es de absorción lenta. Se obtiene el pico a las 4 o 5 horas de haberse tomado y se absorbe menos del 10%. Esto tiene una enorme ventaja porque si alguien espera intoxicarse le toca esperar muchas horas para que le haga efecto. Se distribuye muy ampliamente en el organismo, ahí va el rango, y como es un producto que se deposita mucho en las grasas, allá va a buscarlas principalmente. Tiene varios metabolitos activos, el 7-carboxy, el 7-hidroxi, que es posiblemente el metabolismo más activo, y el 6-hidroxi, que es un metabolito menor. Se adquiere un estado estable a los 2 días y la vida media es de 10 a 17 horas. Luego, 12 horas perfectamente alcanza para que se maneje bien. La vida de eliminación varía mucho, pero en general va desde 2 días hasta 5 días y se elimina principalmente por orina. Otra cosa muy importante para tener en cuenta es que tiene una muy alta unión a las proteínas, porque si uno está utilizando otros medicamentos que se unen a las proteínas, por ejemplo, anticoagulantes o hipoglicemiantes, eso puede afectar significativamente los niveles de otros medicamentos en un momento dado. Esta es la resolución INVIMA y quiero mostrarles varias cosas. Primero, cuando le hicieron control de calidad al cannabidiol del Nebiot, encontraron que en 100, se supone que debe tener 10 gramos en 100 mililitros y encontraron, o 100 miligramos en 1 mililitro, encontraron que la concentración era del 98.5 y ahí está la resolución que muestra el estudio, teniendo un margen del 10.7% y no hubo detección de tetrahidrocannabidiol. Lo segundo que quiero hacerles caer en cuenta en esta resolución es que dice que se recomienda tomar transaminasas y bilirrubinas antes de iniciar tratamiento por la toxicidad hepatocelular y hacer controles periódicos. Y si se elevan las transaminasas más de 3 veces o las bilirrubinas más de 2 veces con respecto al valor inicial, uno debe sospechar que puede haber una toxicidad importante. Y las indicaciones quiero que las tengan muy presentes. Primero, hasta hoy hay 2 síndromes específicos. Segundo, por encima de los 2 años, tiene que haber pasado por los tratamientos convencionales. Tiene que tener una frecuencia de crisis de 2 o más por semana para que no nos devuelvan los MIPRES. Y el diagnóstico tiene que haber sido confirmado por un médico especialista del área. En general es un medicamento bien tolerado. Uno casi siempre encuentra que los anticonvulsivantes, la mayoría excepto la fenitoína, tienen, digamos, un ascenso lineal, como con una pendiente de 1 que es 45 grados, donde la concentración máxima y el tiempo por debajo de la curva es casi el mismo. Entonces, si yo tengo un niño con 20 miligramos de carbamazepina y los niveles están en 6, yo puedo hacer una regla de 3, si le subo a 30 van a estar en 9. Eso no sucede con el cannabidiol. La curva es un poco más, la pendiente de la curva es menor. Para la concentración máxima es de 0,73 y para la
con el tiempo por debajo de la curva es de 0,64. Entonces, no podemos suponer que si yo doblo la dosis voy a tener el doble de la concentración. Hay algo adicional y es que hay una moderada acumulación. Entonces, si yo sospecho que un paciente tiene 750 miligramos y le quiero subir a 1500, lo que va a subir realmente es de 1.8 a 2.6 veces, no exactamente el doble. Y aquí hay que tener algo de mucho cuidado, y es el consumo de comidas grasas. Recuerdo que en la charla pasada la doctora Sandra Milena Ramírez preguntó que qué hacer con el paciente que está con dieta cetogénica. Esa es la primera pregunta que vamos a contestar hoy, porque creo que la respondimos de una forma, digamos, no como probablemente debería ser. La concentración máxima puede variar muchísimo, pero puede subir hasta 4.8 veces si es un alimento rico en grasas. Y acuérdense que muchísimos de los niños con Dravet tienen dieta cetogénica y algunos de los pacientes con Lennox también tienen dieta cetogénica. Pero eso no afecta su eliminación. La absorción, si es inhalada, a los 10 minutos se tiene el pico. Inhalada se absorbe entre el 10 y el 35%, y mientras que el cannabidiol es solamente del 31%. Oral, acuérdense que la absorción es muy pobre, dijimos que más o menos el 10%, es en promedio en algunos casos del cannabidiol 2% y del tetrahidrocannabidiol 20%. Y el tiempo de inicio de acción está entre 30 minutos y 2 horas. Si se aplica inhalada, tiene un bajo volumen de distribución, e intravenosa tiene un volumen de distribución muy semejante al oral. Penetra muy rápidamente la barrera hematoencefálica, se pasa por la placenta y no hay hoy información de qué tanto pasa por la leche materna todavía. Como se depositan las grasas, no es raro que pueda continuar esa acción después de suspenderse. ¿Para qué sirve el sistema endocannabinoide? Bueno, primero, para muchos procesos fisiológicos, el apetito, la sensación del dolor, el humor, la memoria, o sea, aprendizaje. El cannabinoide 1 y 2, los receptores están en la membrana celular y están acoplados a proteínas G. La proteína G ahí va a funcionar como segundo mensajero. Tiene 7 dominios transmembrana que se activan por los endocannabinoides y estos se producen a nivel del sistema nervioso central, principalmente en los cuerpos maxilares. El cannabidiol del receptor 1 se expresa en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, reproductivo e inmune, y el 2 se expresa principalmente en el sistema inmune, células hematopoyéticas y órganos de reproducción. Entonces, el cannabidiol de tipo, en el del receptor 2, es el que tiene el efecto antiinflamatorio, para lo cual se usa en muchas otras entidades. Cuando se activa el receptor transmembrana, produce un bloqueo de la entrada de calcio, disminuye la adenilciclasa y por lo tanto disminuye la AMP cíclico, por lo tanto el segundo mensajero. Los sitios donde más hay receptores cannabinoides es en ganglios basales, por eso lo están usando mucho en movimientos anormales. También en el sistema límbico, que tiene que ver, ustedes lo saben muy bien, con el sistema de aprendizaje y con el cerebelo. Pero algo muy importante para decir hoy es que no hay receptores de CB1 en el tallo cerebral en los sitios donde están los núcleos de función cardiovascular y cardiorrespiratoria, digamos. Por lo tanto, si uno se intoxica con esta sustancia, no le va a producir un paro cardiorrespiratorio. Las interacciones, los opioides y los cannabinoides van de la mano, están altamente ligados. Comparten casi que los mismos receptores y las mismas funciones, tanto en el sistema nervioso como por fuera de él. Los receptores o los opioides endógenos son unos leves activadores de estos receptores. Y cuando usamos antagonistas de los opioides, por ejemplo, Narcan, estos bloquean la acción de la delta 9 tetrahidrocannabidiol. El hecho de que haya presencia de receptores opioides y cannabinoides en las vías adrenérgicas juega un papel muy importante en la abstención de opioides, porque se ha propuesto que el cannabidiol se utilice, por ejemplo, para disminuir
el síndrome de abstención de opioides, porque comparten los mismos receptores. Son sinergistas en lo deseado y no lo deseado. Pero cuando alguien está usando opioides, y estoy pensando en dolor, el efecto analgésico que tiene el cannabidiol disminuye porque se encuentra bloqueado. Y aquí hay algo que está en desarrollo y es una pregunta que hay que contestar en los próximos años. Estudios en animales muestran que cuando la cannabis se usa en forma crónica puede producir un aumento en las escalas de dolor, o sea que cada vez funcione menos, como si hubiera ciertos fenómenos de autoinducción, que pudiera ser bien por un fenómeno fisiopatológico que no se conoce hoy o por un efecto comportamental. El sistema NMDA, digamos que el cannabidioide era inhibidor y el NMDA es excitador. Entonces, este receptor, el NR1 del NMDA, está estrechamente ligado con el CB1 receptor, con la proteína 1, y ejerce un control negativo sobre ese receptor. Cuando hay una lesión en ese gen, se pierde la inhibición del cannabidiol. Entonces, el cannabidiol en el sistema NMDA produce una disminución presináptica en la liberación de glutamato en la hendidura sináptica y a nivel postsináptico una disminución en la señalización intracelular. Y cuando se activa el receptor de NMDA, inmediatamente libera endocannabinoides, que funciona como un feedback que hace que se disminuyan el número de receptores disponibles del NMDA. Los exocannabinoides son unos potentes inhibidores del NMDA y puede llegar a producir disfunción neural en un momento dado. Pero, por el otro lado, si son inhibidores del NMDA, podría tener un efecto neuroprotector al disminuir eso, exocitoxicidad y también disminuir la actividad. En el sistema GABAérgico están estrechamente ligados. Tiene múltiples localizaciones, por ejemplo, corticales, hipotálamo e hipocampo. El receptor de cannabidiol ayuda a que se expresen neuronas GABAérgicas y por eso ayuda a regular la función de astrocitos, microglia y la neuroinflamación. Bloquea la liberación de calcio. Hay estudios preclínicos, esto todavía está en desarrollo, que muestran que puede inhibir la liberación del GABA, algunos endocannabinoides, pero en general uno podría decir más bien que tiene un efecto GABAérgico que aumenta el GABA extracelular al inhibir la recaptación y que causa una modulación alostérica del receptor GABA, que significa que es competitivo. Ojo, con el tiempo nos vamos a aclarar eso, de que puede contribuir con los efectos psicológicos. ¿Qué interacciones tiene? Aquí traje esto porque dice que se debe mantener entre 15 y 30 grados, algo que es importantísimo, no se debe meter en la nevera. El cannabidiol tiene un efecto antiepiléptico directo, pero lo que se ha demostrado es que cuando mejor funciona es cuando se anexa con clobazam, porque aumenta algunos derivados del clobazam, que son neurotransmisores efectivos, o el mismo clobazam entre 3.4 y 5 veces, y estos son estudios en niños. Esto es porque el cannabidiol compite a nivel del citocromo P450 con algunas enzimas que metabolizan el norclobazam y el desmetilclobazam. Sin embargo, el cannabidiol no modifica los niveles de otras medicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Izquierdo, por su excelente conferencia. A continuación, la doctora Angélica Uzcategui nos hablará sobre el uso de cannabis medicinal en el manejo de la epilepsia. Adelante, doctora Uzcategui. Buenas noches, gracias y gracias a todos por volver a estar acá. La mayoría ya han estado acá. Espero hoy contarles cosas nuevas con respecto a esto. Voy a quitarme de ahí para que no se tengan que aburrir con mi cara y vamos a mirar más bien la presentación.
Muy bien. Entonces, espero que sí la estén viendo. Hay que tenerle paciencia porque es un computador. Esta noche pues vamos a centrarnos entonces en los usos del cannabis en epilepsia principalmente, ¿ya? Antes de empezar quiero mostrarles mis conflictos de interés, pero démosle tiempo al computador para que me ponga la presentación. Muy bien. Entonces, mis conflictos de interés son estos. En particular, tengo que contarles que yo por esta conferencia pues recibo unos honorarios. ¿De qué vamos a hablar? Del uso del cannabidiol en epilepsia. Eso ya lo hemos conversado en otras conferencias, pero hoy pues voy a mostrarles algunos datos diferentes. Quiero hablarles un poquitico de la comparación de cómo es el cannabis artesanal versus el farmacéutico y vamos a hablar un poquito de los efectos adversos del cannabis. De esos usos en epilepsia, pues definitivamente, como ya lo decía el doctor Izquierdo, la evidencia lo que nos muestra con fuerza, ¿cierto? Con una evidencia fuerte, basada en ensayos clínicos controlados, es que es útil en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de Dravet. Aquí hay que recordar eso para pensar en efectos adversos, que estos estudios todos son de corta duración, no superan las 24 semanas de seguimiento de los pacientes, aunque ya vamos a ver que en el de Lennox-Gastaut se hizo un seguimiento mucho más largo. Pero recordemos entonces que la evidencia fuerte, por eso es la indicación, y la indicación no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, la indicación está en esos dos síndromes. Otra cosa que es importante que recordemos es que los ensayos clínicos que nos están contando que es útil en estos síndromes están hechos todos con cannabidiol o con CBD de origen farmacéutico, no de forma artesanal. Entonces, eso también es importante que lo recordemos a la hora de hacer comparaciones y extrapolar los estudios que nosotros estamos viendo contra los estudios de los pacientes. Digamos, cómo lo vamos a aplicar en los pacientes. Y es posible que tenga usos en otras formas de epilepsia, solamente que en este momento los estudios son muy débiles. La mayoría de los estudios son estudios abiertos, son estudios no controlados, ¿sí? Y con diferentes presentaciones. Ya vamos a mirarlo un poquito más. Este me gusta porque es un buen resumen para no volver a presentar todos los estudios que me parecen muy aburrido. Este es un metaanálisis, realmente una revisión sistemática de la literatura, y no se pudo hacer un metaanálisis básicamente porque no hay uniformidad en los estudios. Ellos tomaron todos los estudios que se habían publicado hasta ese momento en epilepsia en niños asociados, digamos, en relación con el uso de productos basados en cannabis. Y esa fue la comparación que hicieron. Como los estudios no son similares, no pudieron ser comparables, por lo tanto no se logra hacer un metaanálisis sin una revisión sistemática de literatura. Ellos toman la metodología GRADE para evaluar la evidencia. Ellos incluyen todos los productos con cannabis, artesanal, inhalados y el extracto puro, digamos, de origen farmacéutico. Lo que ellos dicen es que particularmente para esos estudios hechos con presentaciones artesanales, la evidencia era insuficiente porque ninguno es capaz de decir realmente, ellos ponen unas dosis, pero realmente no se sabe cómo se dosificó, dado que las presentaciones artesanales pues no cuentan con digamos, unas concentraciones estándar que permitan asegurar que en todos los pacientes se dio de la misma manera. Esas presentaciones tampoco vienen con las concentraciones equiparables de CBD y de THC, por lo tanto, es muy difícil hacer una extrapolación de esos estudios. Entonces, ellos dicen que desde el punto de vista de las preparaciones artesanales es muy difícil hacer como una recomendación con respecto a dosis. Ellos hacen una revisión general de todos los estudios, pero posteriormente hacen unos subgrupos en donde evalúan de forma independiente el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Ellos lo que dicen es que cuando yo separo por etiologías o por otros síndromes, hay estudios hechos, por ejemplo, para focos migratorios, para síndrome de Dosé, ¿cierto? Cuando yo los separo por otros, los grupos son muy pequeños, la mayoría de esos estudios fueron estudios abiertos, y otra de las dificultades es que no todos cuentan qué tipo de
medicamento basado en cannabis utilizaron, o sea, no son, sobre todo los que tenían preparaciones artesanales, no cuentan exactamente la concentración ni la proporción de CBD contra THC, y eso hace que también sea muy difícil de evaluar la evidencia en relación con esos otros síndromes. Entonces, esta es una tablita para mostrarles cómo ellos hicieron como la comparación de los estudios cuando hacen la división por subgrupos. Eso. Entonces, ellos hacen como dos grupos en donde podemos mirar la evidencia que arrojaban los ensayos clínicos controlados, que ya los conocemos. Los ensayos clínicos controlados están basados principalmente en síndrome de Lennox-Gastaut y en síndrome de Dravet, y los estudios no aleatorizados. En cuanto a control de crisis total, el que mostró llegar a un 5% de control total de crisis fue el ensayo clínico en Dravet. Los estudios no aleatorizados tienen un rango que pueden ir entre 1 al 20% de los pacientes, pueden llegar a tener un 100% de control de crisis. En cuanto a reducción de crisis, lo que mostraban los ensayos clínicos controlados es que había una reducción del 19.8% de todas las crisis en un seguimiento hecho a 14 semanas, y de acuerdo a la metodología GRADE, pues la certeza de esa afirmación pues es una certeza moderada. En los estudios no aleatorizados había un rango muy amplio. Entre 30 al 90% de las crisis se podían disminuir en rangos entre 8 semanas de seguimiento hasta 16 meses, pero de acuerdo a la metodología, pues la certeza de esa afirmación era muy baja. ¿Quiénes disminuían el 50% de las crisis? Los pacientes con Lennox-Gastaut mostraron, un 37% de los pacientes mostraron una reducción superior al 50% de las crisis en un seguimiento a 14 semanas, otra vez con una certeza moderada de esa afirmación. Y en los estudios no aleatorizados hay un rango en donde desde el 24% hasta el 100% de los pacientes podrían tener una reducción de crisis superior al 50% en seguimientos entre 8 semanas hasta 54 meses, pero nuevamente la certeza de esa afirmación era una certeza baja, muy baja. En cuanto a evaluación de calidad de vida, en los ensayos clínicos controlados, tanto en los de Lennox, que son 2, como en los de Dravet, que son 2, Dravet ya lleva 3 y Lennox lleva 2 más el estudio abierto, que es continuación del ensayo clínico. Lo que ellos mostraban es que en ambos brazos, los pacientes casos y los pacientes control, o por decirlo de alguna manera, los pacientes que recibían medicamento versus los que recibían placebo, en ambos grupos se encontró que había una mejoría en la calidad de vida de acuerdo a las escalas. Por lo tanto, no mostraban una diferencia significativa. Probablemente esto tiene que ver con que el paciente, que es un paciente complejo, está bajo el seguimiento estricto de un ensayo clínico, y eso de alguna manera le da mayor tranquilidad a la familia, y digamos que poner más atención en un caso que es complejo para la familia puede tener una implicación en calidad de vida. Por eso probablemente ambos grupos mostraron mejoría. En los estudios no aleatorizados, las medidas eran más bien subjetivas, o sea, era cómo lo ve usted y usted cómo cree que le está yendo y si a usted le parece que está mejor. Por lo tanto, ellos no hacen una evaluación específica. Sin embargo, cuando hacen como una mirada de trasfondo a los datos, ellos lo que encuentran es que en los estudios no aleatorizados, las familias sí reportan, comparado con grupo control, una mejoría en la calidad de vida. El riesgo de tener un estado epiléptico cuando estaba bajo el tratamiento por CBD en ensayos clínicos controlados era del 1.39, que era una afirmación de baja certeza, y en los estudios abiertos pues había una prevalencia del 4% de pacientes. En general, en el consolidado de todos estos estudios no aleatorizados, digamos, es una prevalencia baja de estado epiléptico considerando las etiologías y los pacientes que están en estos estudios, pero la certeza de esa afirmación era muy baja. Y en cuanto a muerte, solo en el ensayo clínico de Lennox-Gastaut hubo un caso de paciente con una muerte asociada, digamos, estando dentro del ensayo clínico, 0 muertes en los controles, versus en los ensayos, los estudios no aleatorizados, se revisaron en 5 estudios, hubo un total de 6 pacientes que fallecieron. Sin embargo, en los dos grupos, tanto en los ensayos clínicos como en los estudios no aleatorizados, no se encontró que estas muertes tuvieran relación con el tratamiento, o por lo menos no lo consideraron así los autores.
que lo discutimos también la semana pasada, es la extensión del ensayo clínico de Lennox-Gastaut. Se hizo una extensión de forma abierta. El 99.5% de los pacientes que estuvieron en el ensayo clínico aceptaron continuar en el estudio abierto. Ellos reciben cannabidiol, CBD farmacéutico, en dosis que van tan amplio como desde 2.5 miligramos por kilo día hasta 30 miligramos por kilo día, con un promedio de 23 miligramos por kilo día de dosis. La duración de esta fase, digamos, de extensión fue de un seguimiento entre 3 hasta 430 días, pero tuvieron una media de 38 semanas. Vamos a ver que más de la mitad de los pacientes alcanzaron las 48 semanas. ¿Qué encontraron ellos? Que haciendo cortes cada 12 semanas, y haciendo como vigilancia mensual de crisis, lo que ellos encontraban es que medidas con respecto al basal de estos pacientes, las crisis tenían un control mensual de lo que tenían previamente entre el 48 hasta el 57% de las crisis. Las crisis de caída, principalmente los drop attack, tuvieron una disminución del 48.2% durante cada mes de seguimiento, con un control total de el 6.3% de los pacientes tuvieron un control total de los drop attack, y esa respuesta se sostuvo durante 48 semanas. Para la pregunta que alguien nos hacía la semana pasada, si había que hacer cambios o ajustes de los medicamentos con el paso del tiempo, por lo menos en este estudio abierto que hace la vigilancia hasta las 48 semanas, no hubo un cambio significativo en el control de crisis, o sea, no se pierde efectividad del cannabis. Por lo tanto, en principio, por lo menos en este seguimiento, no se encontró que hubiera que hacer ningún ajuste de dosis. Control superior al 50% de crisis, el 49.2% de los pacientes hasta el 54.4% de los pacientes. Nuevamente, esto varía dependiendo del seguimiento, pero en principio, en el seguimiento a largo plazo, se encontró que el control de crisis no variaba. Y menos del 4% de los pacientes presentaron estados epilépticos, y esa proporción de pacientes con estado epiléptico se sostuvo también por las 48 semanas. Y en cuanto a calidad de vida, en términos generales, el 72% de las familias y pacientes que fueron evaluados contaban que había una mejoría global, que se encontraba. Ellos hicieron un primer punto de corte a la semana 24, y el porcentaje en principio no fue muy diferente y no hubo diferencias estadísticas cuando se hace punto de corte de calidad de vida a la semana 38 a la semana 48. Eso quiere decir que también las mejorías que la familia evidencia con el uso del CBD pues se sostienen en el tiempo. Hay que hacer aquí también una anotación hacia esclerosis tuberosa que me parece que es importante. Este es un estudio en donde fue un estudio abierto en donde se involucraron solo 18 pacientes con dosis que iban entre 5 hasta 50 miligramos por kilo día. Digamos que ellos hacían una titulación que arrancaba más o menos en 5 miligramos por kilo día y le iban llevando hasta la tolerancia del paciente, que no tuviera efectos adversos y que mostrara un mejor control de crisis, con un tope hasta 50 miligramos por kilo, con una frecuencia de crisis semanal que se redujo en el 48.8% de las crisis, y ese efecto se sostuvo durante un año completo. Eso quiere decir nuevamente que no parece haber un cambio, digamos, en la frecuencia de crisis y en el impacto que tiene el control de crisis del CBD sobre, digamos, en el paso del tiempo. Valga decir que este estudio también se hizo con CBD farmacéutico. Ellos encontraban que era clara la diferencia. El paciente con esclerosis tuberosa y cannabidiol que usaba clobazam tenía un mejor control de crisis, el 58.3% de las crisis, versus los pacientes que no utilizaban clobazam, haciendo esa diferencia en donde se alcanzaba un control de crisis del 33.3%. Eso quiere decir nuevamente que en esclerosis tuberosa, digamos, si lo pensamos por etiologías, también se ve el efecto, digamos, benéfico y sinérgico del uso del CBD con el clobazam. El 66.7% de los pacientes presentaron efectos adversos, la mayoría de leves a moderados, y los papás reportaban en una escala subjetiva, ¿cierto? En donde se les pregunta cómo ve a los papás, cómo ven a sus hijos. El 85.7% de los familiares contestaron que habían visto una mejoría cognitiva,
y el 66.7% reportó una mejoría en la parte de comportamiento. Podríamos discutirlo todo el día si es que esto tiene un impacto en la parte de comportamiento de forma directa. El CBD, que modula neurotransmisores y modula, digamos, que la inflamación, podría estar impactando él mismo per se directamente la parte cognitiva, pero también hay que tener en cuenta que se disminuyeron las crisis y obviamente de la mano del control de crisis vienen también estos beneficios para muchos de los pacientes. De hecho, nosotros sabemos que el pronóstico en esclerosis tuberosa está dado de la mano con la gravedad y la severidad de la epilepsia. Entonces, probablemente tiene que ver con eso. Esta es una anotación a tumores que me parece que también es importante. En estudios in vitro se vio que el CBD, no otro fitocannabinoide, sino el CBD, es el más potente para causar apoptosis en las células del neuroblastoma, aumenta la caspasa 3 y esto favorece que pues, haya muerte celular en las células del neuroblastoma. In vivo lo que se vio no disminuye el tamaño tumoral, pero sí evita el crecimiento del tumor. Entonces, digamos que en neuroblastoma, pues nosotros podríamos ver una utilidad del CBD. Cuando hablamos de esclerosis tuberosa, es importante ver, este es un estudio publicado este año, en donde es un estudio retrospectivo, digamos que en eso tiene un sesgo, ¿cierto? Donde ellos toman pacientes que desde el inicio se les hizo un diagnóstico con esclerosis tuberosa de SEGA y de angiolipoma. Desde el inicio se hace una medición de los tumores, ¿cierto? Y un seguimiento que se hace después del inicio del CBD. CBD farmacéutico que se utilizó fue para epilepsia. Estos son pacientes derivados del estudio para epilepsia. Y lo que se encontró es que solo uno de los pacientes con angiomiolipoma mejoró y ninguno de los pacientes con SEGA mejoró. Eso quiere decir que en principio no parece ser que digamos que dentro del mecanismo de la esclerosis tuberosa tenga algo que ver el CBD, pero sí probablemente porque se ha visto, por ejemplo, que potencia el efecto terapéutico de los inhibidores de la vía del mTOR, probablemente sí tiene que ver directamente con la parte del mTOR y con las implicaciones que este tiene, pero en otros mecanismos de la esclerosis tuberosa parece no tener un impacto mayor. Hay dos ensayos clínicos que me parecen interesantes, entré a la página de estudios clínicos que se están registrando. Hay uno que me llamó mucho la atención. Estos son pacientes con trastornos del comportamiento en déficit cognitivo, solamente que ellos en este grupo van a medir epilepsia. ¿Cuántos tienen epilepsia, anticonvulsivantes y frecuencia de crisis? Entonces me llamó particularmente la atención, y que está registrado en febrero de este año, supongo que por la pandemia está detenido, que es un ensayo clínico patrocinado por GW Farmacéutica, que son los fabricantes del Epidolex, en donde se va a hacer un ensayo clínico controlado de las crisis de los pacientes con esclerosis tuberosa con el uso de CBD. Entonces, digamos que de pronto la respuesta más clara a la respuesta del CBD en esclerosis tuberosa, pronto la vamos a tener en la medida que pueda cursarse este ensayo clínico. Diferencias entre el artesanal y el farmacéutico, pues hay que recordar que eso ya lo hemos hablado, las concentraciones en el artesanal no son uniformes, tiene otros fitocannabinoides que ya los hemos mencionado, el cannabidol, el cannabidivarin, ¿cierto? Que nosotros no sabemos y no han sido estudiados a fondo para mirar su impacto dentro del control de crisis. Tiene concentración de THC, que no lo tiene el de fabricación farmacéutica, por lo tanto los efectos potenciales psicotrópicos están ahí, ¿cierto? Empeorando comportamiento, incluso está descrito el empeoramiento de crisis, ya que estamos hablando de epilepsia. Además, pues estas plantas, digamos, de las que se hace un extracto artesanal, pueden venir contaminadas de pesticidas y nosotros tener un efecto tóxico asociado a eso. Con el farmacéutico, pues tenemos un extracto puro de CBD, como ya lo mostró el doctor Izquierdo. Las concentraciones son estandarizadas, eso nos permite a nosotros tener claridad de qué dosis vamos a usar y cómo la vamos a continuar, cómo lo vamos a dosificar. Ahora que estamos hablando de que estos pacientes, muchos de ellos ameritan un ascenso más lento y una titulación más cuidadosa, pues realmente si uno no conoce la concentración, va a tener muchos problemas para hacer ese tipo de manejos que no existiría con el de origen farmacéutico. Y pues
eso hace además, utilizar el farmacéutico hace que nosotros estemos realmente extrapolando los estudios hechos, los ensayos clínicos que también fueron hechos con el farmacéutico. Con el artesanal no hay ensayos clínicos controlados, otra vez, entre otras porque las concentraciones y las dosis no son estandarizadas y eso limita el manejo en un ensayo clínico. Y por lo tanto, si uno utiliza el farmacéutico, digamos que se convierten en aplicables estos ensayos clínicos que hemos revisado, que eso sería una ventaja. Valga decir del artesanal que nos preguntaron mucho la vez pasada, ¿cierto? Evidentemente, si hay una descripción de que la asociación con los otros fitocannabinoides potencian su acción in vitro un estudio que encontré que es ellos intentan hacer un metaanálisis, pero otra vez no lo pueden hacer, son datos observacionales. Intentan hacer un metaanálisis, pero otra vez con el artesanal tienen el problema de que todos son ensayos abiertos, ¿cierto? Y no hay una estandarización de dosis. Por lo tanto, los datos no les dan para hacer un metaanálisis. Ese es un estudio que fue publicado en el 2018 con estudios publicados hasta el 2016. Entonces, ellos lo que ellos describen es que la potenciación hace que se utilicen dosis más bajas de CBD, pero realmente lo que nosotros hemos visto en los siguientes ensayos clínicos es que evidentemente en los primeros estudios que se utilizó CBD de fabricación farmacéutica, nosotros encontrábamos que se usaban dosis hasta 50 miligramos por kilo y ya hemos ido viendo en los nuevos ensayos clínicos que han titulado las dosis, hemos venido encontrando cómo realmente esas dosis no se requieren y los pacientes tienen muy buen control de crisis con muchos menos efectos adversos con dosis de 10 miligramos por kilo, ¿cierto? Hasta 20 miligramos por kilo, que era más o menos lo que usaban en esta evaluación observacional con los artesanales. Luego, en principio, digamos que eso que ellos veían como una cosa buena, hoy sabemos nosotros que con el farmacéutico se obtienen las mismas dosis y no requiero de los otros para potenciar el CBD. El THC tiene unos efectos importantes en manejo de movimientos anormales y cefaleas. En estudios de series de casos se ha visto que puede ser útil. Sin embargo, se hizo un estudio para evaluar si era posible mejorar las disquinesias, por ejemplo, inducidas por antipsicóticos, y el THC no mostró beneficio en eso, pero digamos que podría tener ahí una utilidad. Y el THC, en cambio, como efecto malo, pues tiene su efecto psicotrópico, como decíamos, favorece la presencia de crisis y cambios de comportamiento. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente, que utilizar el artesanal pues nos puede a veces dar resultados paradójicos. Hay unas descripciones de riesgo de ACV asociado al uso de THC y pues como decíamos, la dosificación en el artesanal es una dosificación inexacta. Entonces, digamos que si bien puede que tenga algunas ventajas y algunos beneficios, lo discutíamos también la vez pasada, a lo mejor cuando estamos hablando de comportamiento más en autismo, el cannabidivarin podría ser el que realmente tenga los efectos benéficos, por lo tanto, digamos que utilizar un artesanal en donde vienen todos mezclados podría ser beneficioso. Realmente el hecho de que tenga concentración de THC lo convierte en un problema. Y finalmente, pues hablemos de los efectos adversos del cannabis. En los ensayos clínicos lo que se ha visto es que el 89.6% de los pacientes con dosis por debajo de 20 miligramos por kilo día pueden llegar a presentar efectos adversos. Con dosis mayores, obviamente, se va a aumentar la proporción de efectos adversos hasta el 94.8% de los pacientes van a referir efectos adversos. Valga decir, esta es una diferencia estadísticamente significativa. Eso quiere decir que en principio deberíamos considerar dosis por debajo de los 20 miligramos por kilo. Estos efectos adversos, la mayoría están en el rango de efectos adversos leves y moderados, menor la proporción de efectos adversos graves, ¿cierto? Y eso, la 2/3 partes de estos efectos adversos tienden a mejorar de forma espontánea en las primeras 4 semanas de tratamiento. Eso quiere decir que en la medida que hay una tolerancia, digamos, al tratamiento, van disminuyendo los efectos adversos. ¿A qué se llamó efectos adversos graves en los ensayos clínicos? A la presencia de crisis, reactivación o exacerbación de crisis y la presencia de estado epiléptico.
Por efectos adversos graves, solo el 9.6% de los pacientes tuvieron que suspender la terapia, los demás continuaron. Y digamos que en este seguimiento lo que se encontró es que habían 4 muertes en la asociación de varios de los estudios de Lennox-Gastaut. En el seguimiento, perdón, de los pacientes de Lennox-Gastaut se encontró 4 muertes que nuevamente los autores no relacionan con el uso del cannabidiol. Hubo un paciente con una neumonía grave, otro con una broncoaspiración, y no recuerdo las otras 2 muertes a qué se relacionaron, pero pues no eran relacionadas con el uso del cannabidiol, o por lo menos así lo consideraron los autores. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Principalmente son los gastrointestinales. El aumento de las transaminasas, digamos que es significativo, solamente que la mayoría de los pacientes que hacen aumento, ningún paciente mostró falla hepática y el 92% de los pacientes resolvieron ese aumento de las transaminasas de forma espontánea o con el ajuste de dosis. Fuera el ajuste de dosis del cannabidiol versus algunos lo que hicieron fue ajustes de dosis del valproico o del clobazam, que son los que usualmente en relación pueden presentar este efecto adverso. Por lo tanto, digamos que la mayoría se va a resolver de forma, digamos, fácil con el ajuste de los medicamentos. Se puede presentar diarrea, náuseas y vómito. El vómito es uno de los efectos adversos que se considera moderado, que favorece la suspensión del tratamiento, y el aumento o la disminución del apetito, pero es principalmente la disminución del apetito, digamos, lo que se relaciona. Puede, claro, en condensados de estudios se puede encontrar irritabilidad, un poco de ansiedad, insomnio. Sin embargo, o la somnolencia, principalmente la somnolencia asociada al uso concomitante con clobazam. Básicamente, como lo explicaba ya el doctor Izquierdo, porque al asociarse con el clobazam se activan estos 2 citocromos, que es en donde se metaboliza el clobazam y se aumenta el metabolito activo del clobazam, solamente que este mismo efecto es el que hace que tengamos un mayor potencial de control de crisis. Y otros efectos adversos son la fatiga, la ganancia o pérdida de peso, más cargados que a la pérdida de peso, digamos que sí se convierte en una cosa importante. La pirexia, que usualmente cuando se presenta es rara, pero se presenta con rash. No, ese rash no conforma a un Steven Johnson ni otra cosa, pero se resuelve de forma completa al suspender el cannabidiol. Entonces, digamos que esta es uno de los efectos adversos que sí lleva a la suspensión del tratamiento. Y hay unas descripciones asociado al uso de valproico, la presencia de trombocitopenia. Entonces, digamos que no es claro si eso tiene que ver con el asocio del CBD con el valproico o como lo conocemos, pues es un efecto adverso propio del valproico. Y haciendo una revisión pequeña en lo que tiene que ver con lo cognitivo, que digamos que para todos nosotros sí es una preocupación. Realmente yo estoy exponiendo a un niño con un cerebro en desarrollo al cannabis. ¿Qué es lo que muestran los estudios? Otra vez, pues los estudios son de corta duración, no son seguimientos superiores a 48 semanas, ¿cierto? Se ha encontrado estadísticamente significativo que mejora el sueño. Y estos efectos tienen relación con la cantidad de dosis. En pacientes que tienen dosis por encima de los 20 miligramos por kilo, pues vamos a encontrar más efectos adversos por debajo de los 20 miligramos por kilo. Incluso en el ensayo clínico de Lennox, lo que se veía es que los pacientes con 10 miligramos por kilo tenían mejoría clara en el patrón de sueño y por encima de 10 miligramos por kilo ya no se obtenía ese beneficio. Luego sí tiene relación directa los beneficios con la dosis. En resultados que no fueron publicados en los ensayos clínicos, lo que está descrito para el ensayo clínico de Lennox-Gastaut era que tenían mejoría en el lenguaje y en la socialización medido por escalas objetivas, y en el síndrome de Dravet lo que se veía es que desde el punto de vista cognitivo no había ninguna mejoría particular, pero tampoco había empeoramiento de la parte cognitiva, pero sí se reportaba en la escala de Vineland que había mejoría en las habilidades comunicativas del niño. Entonces, digamos que en estos ensayos cortos, a corto plazo, lejos de ver que tenemos complicaciones cognitivas, lo que se ha visto es que puede haber una mejoría. ¿En dónde está, digamos, teóricamente, en dónde podría estar las alteraciones cognitivas con el uso del THC? Evidentemente, el THC aumenta la toxicidad mediada por glutamato. En la exposición fetal, pues ya sabemos todo lo que pasa desde el punto de vista de sinaptogénesis, organización cortical,
organización, digamos, desarrollo, por ejemplo, en núcleos de la base, en cerebelo, en hipotálamo. Por lo tanto, digamos que vamos a tener un impacto grande y se ha visto obviamente que estos niños tienen mayor chance de tener retardo del desarrollo psicomotor y déficit cognitivo. Entonces, lo que se plantea teóricamente, porque nuevamente pues no hay estudios con el CBD de extracto puro a largo plazo, pero lo que se plantea es que el que nos genera un riesgo en la parte cognitiva es cuando lo asociamos con THC y que el CBD en extracto puro, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el de fabricación farmacéutica, podría no tener estas complicaciones porque no, digamos, no se le conocen estos efectos directos al CBD. Lo otro es que nosotros tampoco conocemos y no hay estudios de qué ocurre con los otros fitocannabinoides desde el punto de vista cognitivo. Por lo tanto, digamos que ese sería también digamos que es un campo vacío en donde desconocemos el impacto que puede tener el uso del artesanal comparado con el uso del farmacéutico. Vamos ahí a tener un hueco porque no sabemos si los otros fitocannabinoides tengan un efecto benéfico, es lo que se plantea para el cannabidivarín, pero no sabemos si los otros tengan potencialmente un efecto deleterio en la parte cognitiva. Pero hasta ahora donde sabemos es que podría existir una mejoría. Claro, otra vez hay que revisarlo, que pues viene de la mano con un buen control de crisis y un cambio significativo en el control de crisis, por lo tanto eso también podría ser un factor que está determinando la mejoría de los pacientes. Y son cosas que no pudieron separarse en los estudios clínicos. Eso era lo que yo quería contarles hoy. Yo espero que estas reuniones no sigan siendo por la plataforma y espero que los amigos nos podamos encontrar muy pronto y que eso ya no quede solamente en las fotos, sino que sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica, por su excelente conferencia. Ya a continuación vamos a resolver algunas preguntas. Entonces, la primera... Doctora, señor. Yo quería responder la primera pendiente de la vez pasada, de cómo colocar el cannabidiol si está en dieta cetogénica. Esto aplica principalmente para los casos de Dravet. Entonces, lo que hay que hacer es titularlo más lentamente, no bajar la dieta. En mi concepto, la dieta en epilepsias refractarias, cuando está funcionando, no en todos funciona, es mejor que cualquier medicamento antiepiléptico. Usualmente uno la pone cuando el paciente ya va con más de 2, 3 medicamentos. Entonces no es bajar la dieta, sino es titular más lentamente y más espaciado el cannabidiol para que uno no vaya a ver los efectos secundarios. O a lo mejor se va a requerir de muchas menores dosis para conseguir los efectos que uno quiere obtener. De acuerdo. Y algo que tiene que tenerse en cuenta es que si ese paciente con Dravet tiene dieta cetogénica y tiene ácido valproico, recuerden que ahí el ácido valproico también se deposita en grasa y entonces tiene que titularse más lentamente el cannabidiol. Aquí hay una pregunta que dice si se potencia el efecto del cloazán, ¿cómo se debería modificar la dosis tanto del cannabis como del mismo cloazán? Pues en principio... Angélica, no te vemos. Ay, yo ya regresé. Sí, yo estoy ahí, profe. Yo ya regresé. Ok, vale. En principio lo que está recomendado es hacer una titulación muy lenta del cannabidiol. Uno podría jugar un poco con hacer una disminución en el caso de que tenga mucha somnolencia, hacer una disminución de la dosis del cloazam, pero digamos que lo que está recomendado es titular más lentamente el cannabidiol y buscar una dosis terapéutica, digamos, que sea efectiva para el paciente sin efectos adversos. Nuevamente, lo que está descrito, por lo menos en el ensayo, hay un ensayo clínico en donde se hizo la titulación de dosis en Dravet. Lo que nos muestra es que las dosis asociadas a cloazam deberían estar alrededor de los 10 miligramos por kilo y tratar de no llegar por encima de los 20 miligramos por kilo. Pues probablemente lo que va a suceder es que estos pacientes requieren unas dosis más bajas de cannabidiol, ¿cierto? Y no requerimos dosis altas y con eso logramos la potenciación anticonvulsivante sin tener los efectos adversos.
Doctor Izquierdo, Señora. ¿quería comentar algo o...? No, completamente de acuerdo con lo que dice la doctora Angélica. Hay que titularlo es más lento. Digamos que la recomendación que dicen en general, y creo que hay que hacer la diferenciación de si tiene o no tiene el clobazam, es que se da de 5 en 5 por semana. Yo creo que aquí hay que ir de 2 en 2 y a lo mejor no cada semana, sino cada 15 días o cada 10 días. O sea, hacerlo más lento, más cuidadoso, hasta obtener el efecto que uno espera, ¿no? Claro. Exacto, como una titulación hasta obtener un buen control de crisis sin llegar a los efectos adversos. Cuando se empieza a presentar principalmente el efecto adverso de somnolencia, si el paciente empieza a tornarse somnoliento, pues uno se devuelve ahí en la titulación. Una ventaja que tiene el Neviot es que viene con una jeringuita de 1 mililitro. Eso digamos que le permite a uno hacer una medición de dosis pequeñitas y hacer una titulación más lenta y más de cantidades más pequeñas. Bueno, gracias, doctores. Hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna evidencia que demuestre el impacto de la pirexia como efecto adverso del cannabidiol en pacientes con Dravet o con epilepsia asociadas a mutaciones en el SCN1A? Digamos que ese efecto adverso de la pirexia, que se asocia frecuentemente a rash, es un efecto adverso muy raro, y lo que hicieron entonces fue hacer una suspensión. No está descrito que por la presencia de ese efecto adverso haya habido una exacerbación de crisis, que evidentemente uno lo espera cuando hay aumento de la temperatura en los pacientes con Dravet. No se describió exacerbación de crisis, sino que ante el desconocimiento de por qué le salía el rash y se tornaba como una mayor temperatura, probablemente con la preocupación era si estaban frente a un efecto dermatológico grave. Lo que hicieron fue suspender el tratamiento y todos los pacientes se mejoraron. Ninguno progresó, ni a un Steven Johnson ni a un Dress. Lo tomaron más como por ese lado, y no hay una descripción en esos pacientes de exacerbación de crisis. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, y esta para ambos doctores. ¿En qué momento en un paciente con un síndrome de Lennox-Gastaut o un síndrome de Dravet usted decide empezar cannabidiol? Bueno, yo creo que primero el cannabidiol es un medicamento. Creo que debe ser antes de hacer procedimientos invasivos. Estoy pensando en Lennox, porque no pienso en nada invasivo en un síndrome de Dravet. Segundo, tengo que haber, digamos, pasado por todas las etapas y todos los medicamentos que tienen suficiente evidencia en las diferentes etapas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que no vaya a dar bloqueadores de sodio en el caso del Dravet. Entonces yo diría que si yo voy a poner un ejemplo, si yo tengo el paciente con Lennox, ya tiene valproico, clobazam, levetiracetam, no estoy diciendo que todos al tiempo, sino que ya los usó, la motrigina y topiramato, pues por ejemplo yo lo usaría antes que la rufinamida, porque la rufinamida es muy costosa y difícil de conseguir en nuestro medio. También lo usaría antes de una callosotomía o un estimulador de nervio vago. No lo suspendería por el hecho de tener que hacer ese otro procedimiento, sino que es un medicamento más. No quiero que pensemos que esto es inocuo. Si el paciente ya tiene 3 medicamentos, este va a ser el 4. Y si tiene 4, le estoy agregando otro y con efectos secundarios importantes. La inmensa mayoría de los pacientes con Dravet tienen clobazam y dieta cetogénica y tienen valproico. Y un porcentaje importante de los Lennox, bueno, no tienen tanta dieta, pero los otros 2 medicamentos sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo diría que esa es una decisión que debe tomarse un poco en conjunto con los pacientes, con la familia y el paciente, ¿cierto? En la medida que digamos que uno ya utilizó cosas estándar que usamos de forma común en esos síndromes, valproico, topiramato, ¿cierto? Digamos que uno ya desgastó los medicamentos, comillas, de base para esos síndromes. Y uno quiere ya pasar a otras terapias, digamos que no clásicamente farmacológicas, recordando pues que el CBD es un medicamento y que la dieta cetogénica casi que funciona como un medicamento, pero digamos que cuando uno quiere salirse de lo común, ahí hay un poco de negociación con la familia, porque realmente no existe una guía ni hay una recomendación estandarizada de qué terapia no farmacológica debería venir primero.
Por lo tanto, es una cosa que uno discute. Hay familias que preferirían, tienen mucho temor de los efectos adversos o lo que se pueda decir del cannabis, se preferirían la dieta, pero hay pacientes que, por ejemplo, saben que por sus costumbres alimentarias no harían dieta cetogénica. Tengo varios pacientes que de entrada se lo dicen a uno, no la pienso hacer porque el niño o la niña no come eso. No voy a lograr que se coma esas cosas. Por lo tanto, digamos que aquí, una vez que uno ya tiene que recurrir a estrategias, llamémoslas así, no convencionales, digamos que aquí todas tendrían un mismo peso. Entonces, cuando yo voy a iniciarlo, también depende mucho, digamos, de las preferencias de la familia, de la accesibilidad, ¿cierto? De cómo la familia vea con preocupación o no los efectos adversos de las terapias que se ofrezcan. En todo caso, nosotros sabemos que en ambos síndromes las cosas hay que hacerlas tempranamente si nosotros queremos tener una mejor respuesta. Eso quiere decir que no nos podemos gastar 10 años con el niño de Lennox intentando el valproico y el topiramato, ¿cierto? Sino hay que también tomar decisiones rápidas, que la rapidez se la va poniendo a uno al paciente. Para eso tampoco existe una recomendación estándar. Gracias. Gracias, doctores. Otra pregunta, ¿cuándo se considera fracaso terapéutico con el uso de cannabidiol? Bueno, lo que describen es que uno debe usarlo por lo menos 3 meses en dosis adecuadas. Yo creo, bueno, el rango donde describen el medicamento va de 10 a 50, pero los últimos trabajos muestran que con 10 miligramos la respuesta es muy similar a 20 miligramos y con menos efectos secundarios. Y hay muy pocos trabajos que justifican, no quiere decir que no se haya subido. Es más, hay trabajos por encima de 50 miligramos que muestran que por encima de 20, pues los beneficios no son mayores. Entonces, si uno lo llevó a buenas dosis y pasaron 3 meses y no vio efectos secundarios, tiene que pensar en reconsiderarlo en un momento dado. Lo otro importante es que no se puede suspender bruscamente porque puede producir estatus convulsivo. O sea, hay que, así como lo titulamos para subirlo, hay que titularlo para descenderlo. Sí, en principio uno debe hacer la titulación lenta y darle un chance. Más o menos lo que está descrito es que después de la titulación, más o menos unas 10 semanas, darle como chance para mirar. Si evidentemente no hubo respuesta o si claramente hay efectos adversos graves, pues evidentemente hay que suspenderlo. Eso es importante, ¿no? Es importante el escalonamiento y el descenso especialmente del cannabis y especialmente cuando está en combinación con clobazam. Tiene uno que tener cuidado y tiene que conocer muy bien cómo va a ser el ascenso y cómo va a ser el descenso del medicamento. Hay otra pregunta que dice, la mayoría de los pacientes en los estudios son fenotipos graves de Dravet y de Lennox-Gastaut, con mucha crisis diaria y deterioro cognitivo. Recomiendan el cannabidiol en pacientes con epilepsia refractaria con mutación confirmada para Dravet que no tengan encefalopatía epiléptica. Bueno. Pues yo lo que diría es que nosotros tenemos que pensar que en el futuro deben haber estudios más a profundidad, ¿cierto? En este momento no existen estudios que nos digan, ahora, digamos, que nos digan que por fuera de la indicación de Lennox y Dravet se pueda usar, digamos, con la certeza que tenemos para esos dos síndromes. Por eso son la indicación. Uno tendría que mirar evidentemente si el paciente clínicamente encaja en un síndrome de Dravet, ¿cierto? Si el paciente clínicamente tiene un Dravet, aunque tenga un menor deterioro cognitivo, pues es un candidato a utilizarla. Es diferente a que hablemos de que el paciente tiene una mutación de canal de sodio con una epilepsia de difícil control que no cumple los requisitos para ser llamado síndrome de Dravet. No todas las mutaciones de canales de sodio producen síndrome de Dravet. Están fenotipos de Lennox, hay fenotipos de epilepsia multifocal, por ejemplo. Por lo tanto, no todos los fenotipos de la mutación de canal de sodio nos van a llevar a estos síndromes. En esos fenotipos que no corresponden a un Dravet o a un Lennox, pero que sabemos que tienen mutación de canal de sodio, yo lo veo como prometedor. Es posible que sí funcione, pero la verdad en este momento no hay estudios, hay algunos ensayos clínicos que se están haciendo abiertos para encefalopatías epilépticas, en donde no hacen diferenciación de etiologías y pues las respuestas son variables. Entonces digamos que en este momento no hay una evidencia fuerte que nos diga que lo podemos usar en otros pacientes con mutación de canal de sodio que no tengan fenotipo de Dravet.
es posible que sí, pues habrá que hacer la evidencia al respecto, ¿cierto? También es trabajo de nosotros hacer la evidencia. En este momento, ¿yo qué recomendaría? Que hace parte de las recomendaciones que vamos a dejar. Un grupo de expertos nos hemos reunido para hacer un consenso sobre el uso de cannabis en epilepsia en niños, y parte de las recomendaciones que están en el consenso es que en estos casos que no están en la indicación específica de INVIMA, pues se lo dejemos a una junta de expertos que lo defina, ¿cierto? Pero en mi opinión personal, porque no tengo sustento de evidencia fuerte, mi opinión personal es que se hace prometedor en otras mutaciones de canal de sodio que no tengan fenotipo de Dravet. De acuerdo. Bueno, yo lo que quiero comentar es que hay que diferenciar bien tener canalopatía de sodio y tener Dravet, como mencionó Angélica. O sea, tenemos canalopatías de sodio en crisis febriles, muy pocas en ausencias, muy pocas en Lennox y en West, en algunas epilepsias focales. Pero de los casos que yo he tenido de Dravet, que son más de 10, ya me falleció una, hay un espectro que va desde cuadros leves a cuadros muy severos. Solamente tengo una niña que ya es adolescente llegando a la adultez, que está completamente controlada con 2 crisis y ya una vida completamente normal. El caso que yo les mostré es una niña con un cuadro no tan severo. Ustedes ven que tiene una deficiencia cognitiva leve, así dice educación regular con adaptación, tiene una frecuencia de crisis que no es tan alta, pero hay casos que son absolutamente desastrosos. Entonces, si yo tengo un cuadro que no es de encefalopatía, pues si no es encefalopático, yo no justifico colocarle el medicamento. Probablemente está muy bien con los medicamentos que tiene. Ahí lo que hay que evaluar bien es si tiene Dravet. Claro. Sí, eso es cierto. Se tiene que evaluar si tiene Dravet y qué tipo de crisis y si tiene, inclusive hay epilepsias del lóbulo temporal en este momento que tuvieron antecedentes de crisis febriles y que en este momento ya están reportadas como una canalopatía de sodio en adolescente y en el adulto. Entonces tiene uno que ser cuidadoso en las decisiones terapéuticas, ¿no? Aquí hay una pregunta, creo que esa pregunta no es de neuropediatría, pero la voy a hacer. ¿Se puede utilizar el THC oral como terapia de sustitución en pacientes adictos a cocaína o heroína en programas de rehabilitación? Bueno, el cannabidiol lo están usando los psiquiatras, pero el tetrahidrocannabidiol no. No, por eso. Lo que está descrito es que en el uso de cannabis medicinal, digámoslo en genérico, lo que podría llegar a generar un potencial adictivo es el uso del THC. Al contrario, lo que se ha visto es que es menos sedativo y menos adictivo el CBD y que puede tener un efecto que contrarreste los efectos del THC. Entonces, digamos que en pacientes que ya han tenido adicción, se podría utilizar CBD de forma terapéutica, es lo que está descrito. Tanto como que se use en adicciones, yo no tengo esa respuesta, pero sé que el grupo de psiquiatría está trabajando fuertemente también para sacar unas recomendaciones de consenso. De pronto, cuando el grupo de psiquiatras tengan eso, podremos responderle más a eso. Tanto como que se use el CBD en adicciones, no. Lo que está descrito es que cuando se usa cannabis artesanal, el potencial adictivo del THC se ve aminorado por la proporción de CBD. Entonces, digamos que no es tan adictivo el artesanal porque viene balanceado con el CBD. Pero tanto como que alguno de los dos se usen adicciones, no, yo no lo he leído. Aquí hay otra pregunta y dice, si sabemos que el tercer medicamento, la posibilidad de control de crisis epiléptica escasamente puede llegar al 5% en los anticonvulsivantes que tenemos actualmente, ¿por qué no pasar a cannabidiol, donde se promete una reducción de más de un 40% y un poco más del 5% en el control total de crisis, además de menos efectos adversos? Bueno, yo creo que esa pregunta tiene diferentes respuestas. Ese porcentaje va del 5 al 15% y hay que mirar es qué síndrome tiene o qué condición tiene. Si es remediable quirúrgicamente o no es remediable quirúrgicamente, por ejemplo. Pero como hasta ahorita solamente tenemos 2 síndromes, probablemente de aquí a unos meses, en muy corto periodo de menos de un año, estaré ampliado el uso para esclerosis tuberosa y probablemente más adelante para otro tipo de epilepsias focales, pero hoy
en Colombia y en los Estados Unidos todavía no, en Europa, todavía no está autorizado para eso. Ahora, si yo tengo que escoger entre cannabidiol y dieta cetogénica, la dieta cetogénica muestra una respuesta que va del 30-70% en los que responden. Entonces podría ser igual o mejor en un momento dado. Creo que nuevamente ahí la pregunta es, ¿qué tiene el paciente? Y si estamos hablando entonces de estos dos síndromes, en estos dos síndromes probablemente, y es lo que dicen todas las guías, porque hasta ahorita está llegando la aprobación para Dravet, es que la dieta cetogénica la están usando hace más de 10, 15 años con éxito en estos pacientes. Éxito no significa necesariamente estar libre de crisis, sino mucho mejor en el control de las crisis. Yo pensaría lo mismo, es a quién se lo está poniendo uno. Si bien esos son los datos del estudio de Quan y Brody, ¿cierto? También es cierto que, por ejemplo, en Drop Attack hay un estudio muy interesante que muestra que la asociación de clobazam, valproico y la motrigina puede llevar a un control de Drop Attack hasta el 70%. Entonces, no necesariamente el tercer medicamento es malo, eso depende del síndrome epiléptico que uno esté manejando, ¿cierto? Pero también es cierto que nosotros debemos pensar rápidamente en el paciente, o sea, ponernos a darle toda la vuelta a mirar si este medicamento también, y este también, y este también, tiene toda la razón, estamos perdiendo tiempo que es precioso. Entonces, probablemente uno lo que debe hacer es considerar estas terapias, llamémoslas, no, insisto, para ponerles algún nombre para meter en el mismo paquete dieta y cannabidiol. Estas terapias no convencionales debería uno pensarlas más tempranamente, en vez de quedarse uno haciendo ensayos y haciendo ensayos. En eso tiene la razón. Sin embargo, hay que mirar también el contexto del paciente. Y recordando definitivamente que la indicación de INVIMA es Lennox y Dravet. O sea, esta es una discusión académica que podemos darla muy amplia porque no existe una recomendación formal para eso y yo creo que eso hace parte de la individualización que uno hace de cada paciente, solamente que por lo menos de momento no existe una evidencia fuerte que nos diga que en otras epilepsias diferentes de esta va a tener una respuesta de estas proporciones. Entonces, digamos que en este momento habría que discutirlo a la luz del síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut y en estos síndromes, digamos que yo estaría de acuerdo en que antes de que yo haga 5.000 combinaciones farmacológicas, pues la piense más temprano. Piense más temprano en cualquiera de las terapias no convencionales. Otra vez, mi opinión personal es que es una cosa que uno negocia con la familia. Pero tienes razón, yo no me esperaría hacer 500 combinaciones y 10 años de tratamiento para mirar a ver, es posible que esto deba considerarse mucho más temprano. De acuerdo, si el síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, yo creo que ya está muy claro cómo el uso y las indicaciones. Lo otro es que tiene uno que fijarse en que es la interindividualidad de los pacientes en el manejo de todos los medicamentos. No todos los pacientes con el mismo diagnóstico sindromático responden de la misma manera al medicamento, y eso es parte de la parte, primero, farmacogenómica del individuo y las características individuales del organismo de la persona. Aquí hay otra pregunta que dice, lactantes menores de 1 año con esclerosis tuberosa con escasa respuesta a vigabatrina, ¿se contemplaría su uso en este momento? Yo lo que le contestaría es que la indicación de INVIMA está sobre 2 años. Sí. Luego, en lactantes, en principio, no debería utilizarse. No encontré ningún estudio que hable de lactantes. Todos los estudios están hablando de pacientes sobre los 2 años. El de Dravet arranca de 2 a 18 años. El de Lennox-Gastaut está de 5 hasta 55 años. Entonces, digamos que yo no he encontrado, tal vez de pronto en una revisión más a profundidad, cómo es la tolerancia y la seguridad del medicamento en menores de 2 años. Entonces, yo en principio no se lo recomendaría a menores de 2 años. Ahí sí me voy a devolver a la reunión de esta mañana de la Fundación Santa Fe y le recomendaría que antes de que se cambie a un cannabidiol, intente inmunoterapia, que también tiene muy buena respuesta en esclerosis tuberosa. Yo respondería, ¿qué tipo de crisis son las que persisten? ¿Está con espasmos infantiles? Porque el 50% pueden ser por esclerosis tuberosa en países desarrollados. Entonces yo pensaría en colocarle
ACTH o esteroides, o agregarle topiramato o valproico, no solamente vigabatrin. Ahora, si lo que tiene son crisis focales y está de difícil manejo, yo evaluaría que ese paciente seguramente o tiene carbamazepina o tiene otro tipo de medicamento para controlarlo. Pero también, como decía Angélica, en nuestro medio no está por debajo de los 2 años. Entonces, diferenciemos de si lo que tiene es espasmos refractarios, y las guías de West dicen, si usted tiene esclerosis tuberosa y no le funciona el vigabatrin, agréguele ACTH o agréguele hidrocortisona. En los países donde no hay estos dos por costo, pues le ponen prednisona o prednisolona. De acuerdo. Además, como decía la doctora Angélica, efectivamente no hay artículos en lactantes para el uso de cannabis y en estudios para el manejo de cannabis, de cannabidiol con estos pacientes. Yo creo esta pregunta en parte yo creo que la Tengo mal sonido. Yo también. Espero que no sea yo porque he tenido problemas hoy de internet. Pero creo que no soy yo esta vez. Doctora Eugenia, tiene la imagen congelada y no la escuchamos. Se desconectó. Yo me voy a atrever a leer las preguntas que estoy viendo aquí en el chat. Nos preguntan que en un paciente que ya venía recibiendo el artesanal, ¿cómo hago la transición al Neviot? La verdad no he tenido esa experiencia. Los pacientes que tengo en este momento para iniciar con Neviot están iniciando sin el previo. No sé, profe, si usted tiene experiencia en eso. No hay una mención a transición del uno al otro. Yo no la he encontrado. El problema es que si está en gotas o en aceite o en solución, en lo que sea, no sabemos cuál es la dosis que está recibiendo ni qué está recibiendo. Entonces, lo que yo diría, en base a lo que contestó hace 8 días Angélica, si el paciente está bien controlado, déjelo quietecito. Pero si el paciente no está bien controlado y uno cree que lo necesita, disminuya gradualmente la medicación artesanal, no sabemos qué está recibiendo ni en qué concentración, y después titule gradualmente el Neviot. Los pacientes que yo tengo es con Epidolex. Y el tiempo dirá si se justifica hacer el cambio. Realmente, desde el punto de vista económico, sí se justifica hacer el cambio, porque el tratamiento vale más de 3 millones de pesos, puede estar alrededor de 4 o más millones de pesos, dependiendo del peso del paciente. Además de todo lo que significa la importación, hay que hacer documentos especiales porque no se encuentra. Mientras que probablemente, depende también del peso, ¿no? A lo mejor no pasa de 600,000 u 800,000 pesos. Sí, yo tengo un paciente que estaba en artesanal, inclusive, ¿qué es lo que le preocupa a uno? Y es que estas fórmulas artesanales, los pacientes van cambiando de una de tinta, a otra de aceite, a otra que producen en tal sitio, la otra que producen en el otro, y no se sabe bien cuánta cantidad tiene de producto. Y lo que sí he hecho es bajarle muy lentamente y empezar, y lo que hice fue, él estaba con Epidiolex y le subí también muy lentamente y bajándolo para evitar que hiciera un estatus o algún problema peor de convulsiones. De pronto, sí, yo insisto en mi teoría, ¿cierto? Si el paciente está bien con lo que está, déjelo quieto, pero si la consideración es costo, yo tengo pacientes que me dicen que el aceite que ellos consiguen en gotas que se les hace de forma artesanal, un frasco puede estar alrededor de 250,000 pesos hasta 300,000 pesos. Y el Neviot está a un costo de 180,000 pesos en las farmacias. Entonces, incluso podría ser un tratamiento incluso más barato, ¿ya? De lejos, cuando estábamos hablando nosotros de Epidolex, que
como lo discutíamos la vez pasada, un frasco puede llegar en este momento con el aumento del dólar hasta 5 millones de pesos, pues no se conduele comparado con el artesanal, pero en este momento para nuestra realidad en Colombia es probable que el farmacéutico sea más barato que el artesanal incluso. No, lo que creo es que es cuando ya no sirvió el artesanal. Si el artesanal está sirviendo, pues déjelo ahí con el artesanal, depende. Cada Sí, uno también es cierto. tiene uno que mirar. Yo creo que uno en esto tiene que ser muy individual, cada paciente es un mundo diferente, ¿no? Aquí hay una pregunta y decía, ¿alguna mención del uso de CBD en epilepsia mioclónica astática, refractaria a dieta cetogénica? Tanto como que lo hayan referido en el estudio como que hayan sido pacientes exclusivamente refractarios a dieta cetogénica, no. El primer ensayo que hizo el doctor Devinsky lo hizo con un ensayo abierto con diferentes síndromes. Ese estudio lo discutimos en la primera conferencia que yo di, que fue para el grupo más bien del Valle del Cauca. Ahí lo discutí un poquito mejor. Ese es un ensayo abierto en donde tienen diferentes síndromes y mezclaron diferentes pacientes. Ahí venían pacientes con mutación de CDKL, venían pacientes, ya no me acuerdo, con esclerosis tuberosa, pacientes con 12 y no recuerdo qué otro síndrome. Y lo que ellos mostraban es que había un rango de mejoría inicial que podía llegar hasta más o menos el 60%, pero que después con el seguimiento a largo plazo es más o menos un año de seguimiento, decayó el control de crisis en los pacientes con 12 y el resultado final en el seguimiento a largo plazo fue un control del 14%. Ahorita que vi la pregunta, desempolvé el artículo para revisarlo. Entonces, digamos que el ensayo es un ensayo abierto. Los pacientes que estuvieron en el ensayo abierto con 12 eran poquitos pacientes, digamos que no es una muestra que le permita a uno hacer muchas aseveraciones, ¿cierto? La respuesta inicial fue relativamente buena, pero no se sostuvo en el tiempo. Esa sería mi respuesta, no sé decirle si se lo recomiendo o no, pero los resultados de ese estudio abierto mostraron eso. Bueno, yo creo que se han agotado todas las preguntas. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias al doctor Izquierdo y a la doctora Uzcategui por su presentación. Y hasta mañana y que pasen buena noche y cuídense mucho. Gracias. Que se cuiden mucho para que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos por estar aquí.